Dios les bendiga a todos. En este día se me ha dado la oportunidad de compartir con ustedes una pequeña reflexión acerca de la palabra de Dios. Y en esta semana Dios me ha hecho sentir la necesidad de hablar acerca de la palabra que da vida. En Hebreos capítulo 4, versículo 12, dice lo siguiente: porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Señor, gracias por tu fidelidad, gracias por tu bondad, gracias porque siempre estás con nosotros, gracias porque no nos abandonas, gracias porque siempre nos ayudas en todo, Señor. Padre, en este día queremos brindarte alabanza, brindarte adoración, Señor, porque tú lo mereces, Dios. La gloria y la honra es tuya, Señor. Tú eres un Dios bueno, tú eres un Dios grande, tú eres un Dios maravilloso, un Dios perfecto, un Dios que nos deja, Señor, estar con Él cada momento, Señor, y cada momento es especial contigo, Señor. En el nombre de Jesús, gracias por amarnos y gracias por estar con nosotros. Reconocemos que tú tienes todo bajo tu control, sin importar en qué situación estemos, Dios. Gracias, Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Y como ya decía antes, el tema del día de hoy es palabra que da vida. En los últimos tiempos, la palabra de Dios es sumamente importante, muy esencial para los hijos y para las hijas de Dios, porque solamente de esta manera podemos permanecer firme, sin titubear, venciendo toda artimaña del enemigo, negando toda aquella cosa que se levanta en contra del conocimiento de Jesús, y a través de la palabra de Dios podemos vencer toda mentira de Satanás. Satanás en este tiempo está utilizando de infinidad de medios para negar la efectividad de la palabra de Dios y decir mentiras y hacer que nosotros las creamos. Y una de esas formas es la mala interpretación bíblica, también la falsa profecía, la apostasía también. La apostasía es todo aquello que niega la verdad de Jesús, todo aquello que miente, todo aquello que renuncia a la verdad de Cristo. Y quiero decirle, hermano, hermana, que la apostasía no surge de personas que no conocen la palabra de Dios. La apostasía surge de personas que han sido conocedoras, creyentes de la palabra, que por alguna razón se alejaron de la palabra y empezaron a creer en las mentiras de Satanás, y ahora en día desmienten, niegan por completo la efectividad del evangelio, no creen en la palabra, no creen en Jesús, y están siguiendo este camino de negar la Biblia, de negar todo lo que tenga que ver con Dios. Y por eso la iglesia de Dios tiene que alistarse, prepararse para presentar defensa del evangelio. Y en la palabra de Dios, en 2 de Timoteo capítulo 3, versículo 16, dice lo siguiente: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. La palabra de Dios podemos estar seguros que es inspirada por Él. Y por esa razón necesitamos leerla, necesitamos conocerla, necesitamos escudriñarla. No solamente basta con leerla, hermano. Necesitamos conocer la palabra de Dios. Y para llegar a conocer la palabra de Dios, necesitamos estudiarla, profundizar en ella, sacar los tesoros que tiene la palabra de Dios en ella. Y a través de eso podemos presentar defensa del evangelio. También tenemos que levantarnos en contra de todo aquello que se vaya en contra del conocimiento de Cristo. Y en el versículo 5 del capítulo 10 de 2 de Corintios, dice lo siguiente: derribando argumentos y toda altivez
altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Hermano, hermana, tenemos que derribar argumentos y toda cosa que se levanta en contra del conocimiento de Dios. La palabra de Dios nos insta a eso, nos dice que tenemos que presentar defensa del Evangelio. Y en este tiempo yo quiero ser de bendición para su vida. Y quiero dejar algunos ejemplos acerca de la palabra que da vida. Y quiero empezar con la palabra de Dios es agua de vida. En Juan capítulo 4, versículo del 13 al 14, nosotros encontramos una historia hermosísima que habla acerca de cuando Jesús encontró a una mujer en un pozo, y esta mujer era una mujer samaritana, una mujer pecadora, una mujer que no conocía la verdad. Pero Jesús entabló una comunicación con ella. Primeramente empezó pidiéndole agua, pero luego le predicó el evangelio y le dio salvación a través de eso. Y le dio agua de vida, porque el mismo Jesús le dijo: mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Jesús le dio agua de vida a esta mujer. Y cuando nosotros estamos sedientos, no hay mejor cosa que ir a la fuente de agua de vida. Y esa es la palabra de Dios. La palabra de Dios es vida eterna. En San Juan capítulo 6, versículo del 60 al 63, hay un momento en donde los discípulos empiezan a decir: esta palabra es dura. Pero en otro versículo Jesús le pregunta a sus discípulos si también ellos quieren irse con los que se habían ido. Y entonces Pedro le dice: no, Jesús. No, Jesús, porque ¿a quién iremos? Solamente tú tienes palabras de vida eterna. Pedro reconocía que Jesús tenía palabras de vida eterna, que en Jesús, el estar en Jesús significaba tener vida eterna, y por eso él no quería irse, él quería quedarse. De esa misma manera nosotros tenemos que quedarnos en Dios, porque a través de quedarnos en Dios obtendremos vida eterna, y a través de leer la palabra de Dios obtenemos vida eterna. También la palabra de Dios tiene autoridad. Hay un relato también en cuando Jesús estuvo aquí en la tierra de un hombre, de un centurión, en Mateo capítulo 8, versículo 8. Está este pequeño relato muy hermoso en donde Jesús encuentra un hombre lo llega a buscar, y este es un centurión y tiene un siervo a su mando. Y entonces este hombre, creyendo en que Jesús podía dar vida a este otro hombre que estaba muriendo por una enfermedad, le dice: Jesús, mi siervo está muriendo. Y Jesús iba de camino a la casa de ese hombre, pero en eso el hombre le dijo: no soy digno que entres a mi casa. Di la palabra y la sanidad se hará. Porque imagínese tanta fe de este hombre, que pudo creer que la palabra de Dios tenía tanta autoridad, que sin importar si él llegaba a su casa o no, con solo decir la palabra, Jesús haría el milagro de la sanidad de este hombre. Y así como este hombre creyó, y de esa forma el Señor obró un milagro en el siervo de este centurión, y este hombre fue sano. Pero porque este hombre entendió que la palabra de Dios tiene autoridad, y que solamente una palabra de Dios puede causar una cosa tremenda. Y también hay muchos más ejemplos en donde Jesús dio su palabra y paralíticos se levantaban, donde Jesús dio su palabra y endemoniados eran liberados, donde Jesús dio su palabra y muertos eran resucitados, como la muerte de Lázaro. Lázaro ya tenía días de estar muerto, pero Jesús dio una palabra, y a través de esa palabra Lázaro resucitó de entre los muertos, y Lázaro se levantó. Y
tuvo vida en vez de muerte, porque la palabra de Dios produce vida. La palabra de Dios tiene autoridad. La palabra de Dios tiene efecto en nuestra vida. También podemos dar ejemplo acerca de cuando Jesús habló a muchas personas acerca de seguirle, y él solo daba una palabra y estas personas iban detrás de él siguiéndole, porque la palabra de Dios, porque la palabra de Jesús tenía autoridad y ellos le seguían. Y aún hoy en día el Señor sigue hablando, aún hoy en día el Señor sigue llamando, aún hoy en día el Señor sigue obrando milagros a través de su palabra. A través de su palabra podemos encontrar un refugio para nuestras dificultades. A través de su palabra podemos encontrar el consejo de vida. A través de su palabra podemos seguir adelante en el evangelio, porque necesitamos conocer su palabra. Necesitamos conocerle a Él a través de su palabra. Por eso necesitamos buscar y leer la palabra de Dios, para que cada día que pase nuestro amor hacia Dios sea más, porque cuando nosotros buscamos a Dios en la palabra, le conocemos, y a través de conocerle podemos amarle más. Y quiero decir estas cosas: la palabra de Dios es la verdad. Eso lo estoy afirmando. La palabra de Dios es la verdad. La palabra de Dios debe de ser predicada. La palabra de Dios no debe de ser callada. La palabra de Dios necesita ser conocida, necesita ser predicada aún a los confines de la tierra, las personas más difíciles de llegar. La palabra de Dios necesita llegar, porque la palabra de Dios es vida, y vida eterna, vida en abundancia, y por eso necesitamos recibirla, leerla, compartirla y todo eso, para que Dios tenga un efecto grande en nuestras vidas. En el nombre de Jesús venimos, Señor, delante de ti, Señor, pidiéndote que nos ayudes a cimentarnos en tu palabra, Padre. Queremos amar tu palabra, Padre. No queremos desviarnos del camino donde tú, Señor, quieres tenernos, Dios amado. Pero si no leemos tu palabra, si no buscamos escudriñar tu palabra, Señor, somos blanco fácil para el enemigo, para alejarnos de ti, Señor. Padre, no queremos alejarnos de ti, Señor. Ayúdanos a permanecer. Padre, danos esa sabiduría, esa inteligencia, esa guía, ese discernimiento del Espíritu, Señor, para saber cuando algo procede de ti y cuando algo no procede de ti, Señor. Queremos estar listos, preparados para desmentir toda estrategia del enemigo, toda artimaña del enemigo, Padre amado, en el nombre de Jesús. Y de esa misma manera derribar todo argumento que se levanta en contra del conocimiento de tuyo, Señor. En el nombre de Jesús creemos en tu palabra, y queremos que ese versículo de Hebreos 4:12 se haga real en nuestra vida. Que la palabra de Dios sea viva y eficaz en nosotros, Padre. En esta hora oramos pidiéndote esto, Señor, en el nombre de Jesús, creyendo que tú harás en nuestra vida. Gracias, Dios. Amén y amén. Gracias por haber escuchado esta prédica, y que el Señor te bendiga, que Dios multiplique cada cosa que tú hagas en Él, y que la gloria de Dios te visite en cada momento de tu día. Gracias por estar con nosotros. Dios te bendiga.